la sesión pasada vimos todo lo que fue traumatismo encefalocraneano, todo lo que era también sangrado de nariz, luxación, etcétera. Y en este caso, como habíamos hablado, según el perfil de Chile Valora, que es el sistema de certificación de competencias, en ese caso en particular igual aparece una competencia que es de primeros auxilios. Entonces ya al menos vieron un módulo de primeros auxilios, que de igual forma también no deja de ser necesario en cuanto a la seguridad escolar. La maniobra de Heimlich, me imagino alguno la habrá hecho o es primera vez que ahí escucha la maniobra de Heimlich, que es aquí una maniobra que la verdad es aplicable ante real emergencia cuando el objeto se va por la vía respiratoria y no por la vía esofágica. Y no es llegar y realizar la maniobra de Heimlich, chiquillos, sino que también tenemos que considerar que la persona no pueda toser, no emita no pueda hablar o lo haga con demasiada dificultad, tenga la piel azulada, las uñas azuladas también. Y si puede toser o puede hablar, eso quiere decir que está en la vía esofágica y se puede expulsar desde el inicio de la columna vertebral con unas 5 palmadas iniciando la columna vertebral. Y algo que hay que tener bastante resguardo, chicos, es los 3 dedos sobre el ombligo y que tú el pulgar lo tengas cubierto y que te ayudes con tu otra mano. Y esas compresiones deben ser no hacia afuera y hacia adentro, sino hacia arriba y hacia adentro, que tú hagas contacto con la vía respiratoria para que pueda expulsarse. Si es que se expulsa, que es lo que casi siempre ocurre, ya está bien. Sin embargo, hay veces que la persona pierde conocimiento y hay que proceder a reanimación cardiopulmonar que aplica en los casos de paro cardiorrespiratorio, porque aquí está impidiendo la correcta acción de la respiración. Y se procede a realizar algo que a lo mejor ustedes han escuchado, que es la reanimación cardiopulmonar. ¿Cierto? ¿La han escuchado? Cuéntenme ahí en el chat si la han oído. Y por norma 21.156, todos los establecimientos educacionales deben tener desfibrilador automático. Las empresas donde tengan capacidad de más de 1.000 tener un desfibrilador automático, un DEA. Sin embargo, en los establecimientos educacionales y de salud es obligatorio, tengan la cantidad que tengan, sea de la dependencia que sea. Es obligatorio. ¿Qué es lo que pasa acá, chiquillos? Que para esto igual es bueno tener fantomas, etcétera. Sin embargo, igual como les digo, sirve ahí tener como la sesión, la clase, porque acá debemos ubicar donde está el esternón, que es un poquito más abajo de donde ustedes sienten el pecho, cerca de la vertical del tórax, y la compresión que tú vas a hacer debe ser también con tus manos aquí enlazadas y debe dejar caer de, si es una persona delgada, 3 a 4 centímetros o hasta 6 centímetros, si es una persona ya de una complexión eh, más ancha. De 100 a 120 veces por minuto, que esto equivale a estos minutos en el fondo. Son 30 compresiones, estas 30 series, y la parte de respiración boca a boca que se le llama no se está utilizando porque en su reemplazo estamos empleando el desfibrilador automático, lo que son las empresas, los servicios. No sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien, chicos? Ustedes me dicen si se escucha bien. Sí, porque se fue un segundito en internet, pero ahora está bien. Ya, ya, ustedes me dicen cualquier cosa. Ah, ya, súper bien. Como les decía, la segunda fase nos está generando el abrir la vía aérea, pinzar la nariz, que eso, el insuflar, usualmente se aplica cuando no tenemos desfibrilador automático, que también se alzó bastante en la pandemia, por lo que era el contacto. De hecho, se dejó la parte vía oral en sí y se cambió también por la cubierta de una toalla para que pueda tener aquí contacto con el aire. Recuerden la maniobra mandíbula-mentón para expandir la vía respiratoria y también, chiquillos, hay em, ritmos que son fibrilables y no fibrilables, que en este caso son los que no puede ver un desfibrilador automático porque ya tienen una carga eléctrica, como es la sistolia o como es también la actividad sin pulso.
¿Y qué pasa en este caso sin pulso? Que actividad eléctrica sin pulso. Que ya hay actividad eléctrica, entonces un DEA supone más actividad eléctrica, por lo tanto sí puede desencadenar en la muerte. Y también la sistolia lo que tiene es que no tiene actividad eléctrica, chicos, en el electrocardiograma, pero una actividad eléctrica muy súbita también significa un impacto fuerte. Entonces, cuando no hay actividad eléctrica sin pulso, ahí se puede aplicar. Pero, ¿qué pasa, chiquillos? Aquí el desfibrilador automático te va a decir si es un ritmo desfibrilable o no. En los casos que lo sea, va a decir ya, procede a descarga eléctrica, pues usualmente los paros cardíacos cuando son fallas eléctricas que nos llega acá suficiente impacto al corazón, no está contrayendo no de la manera correcta, también en los infartos, que es distinto porque esto a través de un proceso que los infartos se van produciendo. Entonces, el desfibrilador te avisa. Vamos a ver un videito ahora. Y lo que también sucede que si no califica para desfibrilador automático, se sigue realizando la reanimación cardiopulmonar hasta que llegue. Esto sí o sí requiere aquí la llamada de la ambulancia. Entonces, eso se le vamos a llamar reanimación cardiopulmonar de alta calidad. Y después se inyecta adrenalina, pero eso lo hacen los hospitales, se realiza la intubación. Pero esto netamente aquí depende de lo que también vaya diciendo la máquina. Antes que vamos a las crisis de epilepsia, vamos a ver el video del desfibrilador automático. Uy, espérenme que esto no me quiere abrir. Ahí sí. ¿Me dicen si vamos bien? Esto aquí aparece una publicidad. Espero pueda cargar bien el video. Sí, va a cargar bien. Ya, súper bien, ya. Qué bueno, chicos. Sí cargó bien el, el video. Aquí para que compartirles el sonido. Y esto es el uso. Digo que no es difícil. Hay veces que uno siente, no, que no es difícil, chicos, porque hay un parche que es debajo. Hay momentos que no se pueden prever, como presenciar un paro cardiorrespiratorio. Pero con algunos sencillos pasos, usted podrá ayudar a salvar una vida, solo con sus manos. Si la persona no responde, debe sacudirla levemente desde los hombros. No responde y no respira. Llama a emergencias al 911 y trae el DEA. La primera acción es activar el sistema de emergencias. El masaje cardíaco se realiza en el centro del pecho, con una mano sobre la otra, con los dedos entrelazados, comprimiendo fuerte y rápido, 5 centímetros, entre 100 y 120 veces por minuto, al ritmo de Staying Alive, permitiendo la expansión completa del tórax luego de cada una. Pegar los electrodos uno por uno en el torso desnudo. Lo ideal es que cada 2 minutos puedas turnarte con otra persona para realizar las compresiones. No tocar al paciente. Análisis del ritmo cardíaco. Descarga requerida. Masaje cardíaco. El uso adecuado y precoz del desfibrilador aumenta la posibilidad de supervivencia. El DEA analizará el ritmo cardíaco y solo nos indicará realizar una descarga cuando la situación así lo requiera. Apartarse del paciente. Se realizará descarga en 3, 2, 1. Ya, chicos, ¿qué les pareció? Yo creo que está bien informativo el video. Y también, como habíamos mencionado la vez anterior, era que el pulso también se puede visualizar, por ejemplo, de vía braquial, en la muñeca, también en la sien uno puede visualizar si es que no tenemos pulsómetro en los establecimientos, porque se acuerdan que hablamos el decreto 283 de seguridad escolar.
Ese decreto 283 de seguridad escolar, chicos, lo que nos dice que hay obligatoriedad de tener enfermería o bien de tener botiquín, pero no contempla específico lo que tiene que tener el botiquín este decreto del año 2001. Chicos, ya chicos, y tenemos que ver también la parte, sí, el 283, sí, efectivamente. Las crisis de epilepsia, que eso es algo que también ocurre, en este caso, la crisis de epilepsia, chicos, que es algo que creo que entra para hoy. Tenemos que considerar que la persona, no tenemos que interrumpir la crisis de convulsión. Tenemos diferentes tipos de crisis de epilepsia focalizadas, que son hacia ciertas regiones, tónicas, atónicas, y las tónicas cuando hay una paralización del cuerpo y atónicas cuando hay movimiento absoluto y focalizadas también. Se coloca aquí a la persona de costado y lo importante es proteger su cabeza, chicos, no poner nada en la boca y lo otro también que va a ser importante es desabrochar corbata y desabrochar cinturón, no interferir en los movimientos y posterior a que cese la crisis de epilepsia, algo que va a ser súper importante es no dar agua porque puede que exista contracción de la vía esofágica. Entonces, hay veces que dicen, no, es que hay que insertar algo en la boca y está también la posibilidad que la persona se ahogue. No existe el hecho de tragarse la lengua, sin mordérsela, pero eso es considerado secundario en cuanto a primeros auxilios. Si ustedes van revisando los manuales de primeros auxilios de diferentes universidades, Universidad de Madrid, etcétera, creo que no sé si les había enviado uno, es considerado aquí secundario. Entonces, esos son los primeros auxilios que debemos considerar en casos de epilepsia. En caso de herida, ya es distinto porque primero tenemos que lavar las manos con agua y jabón, comprobar si existe hemorragia intensa, porque usualmente esa corresponde a la sangre arterial. Y esa sangre arterial, eh, ¿qué va a pasar? Que va a fluir con mucho más rápido y va a ser más roja. Y en ese caso hay que aplicar presión, no hacer torniquetes. Hay casos que sí funciona el torniquete, hay que saber aplicar, hay que saber realizarlo. No se hace, por ejemplo, encima de la herida. Es en esos casos donde usualmente hay una hemorragia, donde también eh, hay amputación. En esos casos se utiliza, pero no debe ser encima de la herida tampoco. Pero eso no lo vemos en particular porque usualmente los niños, ejemplo, se caen, que se tiran las piedrecitas cuando van corriendo en el patio y esas piedrecitas tú las tienes que sacar con pinza. Nada que sobresalga del área lo tienes que sacar y la curación va a ser más fuerte no fuerte, sino un poquito con más ahínco por fuera de la herida, que vas a aplicar suero fisiológico, ya que acuérdense que no podemos suministrar ni yodo, ni agua oxigenada en los establecimientos, ningún medicamento, y por fuera van a generar la curación de manera más fuerte. Y por dentro van a generar la curación de manera más suave. No es que no la vayan a hacer, pero hay personas que hacen como lo mismo en el interior de la herida y puede ocasionar más daño. Y la fagocitación, que es la desinfección ya adentro de la herida. Entonces pones la gasa, no saques esa gasa porque la coagulación es muy rápida y pones otra, en el caso de heridas de las piernas. En los casos de las quemaduras, vamos a utilizar agua fría y no hielo. El agua fría, recuerden que es en caso de quemaduras de primer y segundo grado. En el caso de las quemaduras de primer grado, es cuando ya se ve afectada, si se dan cuenta, solo la epidermis y la dermis ya es la de segundo grado. Agua fría y en el caso si fuese en el rostro se va cambiando cuando son de primer grado solamente y segundo grado. Se va cambiando aquí como la toallita cada 1 minuto con agua fría, no con hielo. En el tercer grado no hay dolor porque ¿qué pasa? Que las terminaciones nerviosas están casi el 100% de los casos afectadas, chicos. Entonces, la terminación nerviosa nos producen el dolor, nos brindan señales de dolor, entonces están afectadas.
Y ahí lo que tienes que preocuparte es de percibir el pulso cardíaco, de no quitar ahí la ropa porque puede ocasionar mayor daño. En lo que es la de primer y segundo grado, no reventar la ampolla en la de segundo grado porque quiere decir que los vasos sanguíneos liberaron líquidos con colágeno, queratina para regenerar tejidos y esa ampolla es necesaria. Por ende, no hay que reventarla. Entonces, agua fría o hielo durante 10 a 15 minutos y después se cubre al niño para equilibrar su temperatura. Y el último primer auxilio, que es los desmayos, que sí se debe hacer. Revisar las vías respiratorias. Acuérdense la maniobra voz, que es ver, oír y sentir. Esto igual se puede ver con el pulsómetro, pero como les digo, hay veces que en los establecimientos no hay pulsómetro. Y se los digo también porque lo he visto. Los pies levantados por sobre el nivel del corazón y mantener a la persona 15 minutos acostada y después girar con la posición lateral de seguridad, que es aquí con una mano bajo el rostro y una de las piernas que tiene que estar inclinada. Y esto para favorecer la circulación, chicos, y también para evitar el vómito. ¿Por qué se produce el desmayo? Se produce porque los chicos vienen sin desayunar. ¿Qué pasa? Que se produce glutamato, entonces coagula también los vasos sanguíneos, no llega suficiente sangre al cerebro porque los niños no vienen desayunados tampoco de la casa. Hay establecimientos que sí generan esos desayunos y eso igual cambia bastante. Lo otro, deshidratación también, no hay oxígeno en la sangre. Recuerden que está compuesto por oxígeno el agua, entonces no, los niños llegan deshidratados con el calor también, se dilatan los vasos sanguíneos por estrés también. Entonces, igual las hormonas del estrés también coagulan y en este caso producen un desmayo. Ustedes me dicen cómo vamos. Ubican el seguro escolar, ¿cierto? Me imagino que sí. Ya, súper bien. Ya, chicos, el seguro escolar es un formulario en el cual, guiado por el decreto 313, genera aquí protección en el trayecto, rango 2 horas, muy parecida a la ley 16744. Aquí en el trayecto de ida y vuelta durante 2 horas. También lo otro que tiene cobertura, y esto es importante saber durante la totalidad del tratamiento, prótesis, gasto de traslado, cuota mortuoria en caso que corresponda, solamente en el hospital, en el servicio público. Y ustedes no sé si ubican el triaje del servicio público. ¿Lo ubican? El triaje que es urgente, muy urgente, riesgo vital. De urgente hacia arriba se puede ir a un CEFAM o derivar a un CEFAM o bien ir a una clínica con derecho. Pero en este caso, el derecho a reembolso no es que te van a pagar inmediatamente, no. El reembolso es solamente si está categorizado de urgente hacia arriba. Hay personas que me dicen, uy, yo no sabía. Sí, sí, eso existe, establecido en el decreto 313, que no es tan conocido que también hay cobertura en el área privada, pero solamente cumpliéndose de urgente hacia arriba. Y lo primero acá que se piensa es en el hospital, es la primera red de asistencia a los casos, los asistentes, perdón, de los seguros escolares, 48 horas para la aplicación y 48 horas para la denuncia al accidente escolar. Este formulario es súper sencillo de completar, chicos. Miren, este es donde tú escribes nombre, horario, de acuerdo a la matrícula de los niños y niñas. Los días de accidente, ejemplo, lunes a domingo, ahí se establecen con número y esto lo pueden completar ustedes, que son 5 copias, MinSal, Compin, escuela, liceo, colegio, apoderado y hospital. Y también hoy en día está digitalizado, chicos, este seguro escolar. ¿Qué es lo que no cubre? Accidentes que no tengan fines educativos. Las autolesiones sí las cubres, las patologías base no. Tampoco cubre, por ejemplo, el COVID. Tenemos seguro aparte para el COVID, ¿se acuerdan?
Tampoco lo otro que no va a cubrir si son accidentes ocasionados por la víctima, me refiero a, y en caso de que quiera un seguro escolar, o bien que sean peleas, y esto pasa que quien empieza y quien responde. ¿Se recuerdan de la ley de violencia escolar? Quien responde, obviamente, es una respuesta generada por la agresividad. Y tenemos que considerar voluntariedad porque cuando va esto al hospital o cuando esto se va a la Compina o se va al MinSal, no se considera muchas veces seguro escolar y hay inspectores que hacen por todo. Y eso es importante, chiquillos, que no hagan seguro escolar por todo, porque se resfrían, porque les duele la guatita. No, no hay validez de ello porque no es un accidente escolar. Aquí es un cuadro viral, un cuadro bacterial, pero no es un accidente escolar. Igual que como les dije en su momento, que dan agüita de hierba por todo, ay, qué ruda, ay, qué boldo, cuando hay vómito, y eso ahí hablamos, que no hay correcta absorción de las enzimas va a vomitar y el azúcar hace que se hinchen los intestinos. Entonces, a lo más puedes dar agua. Paracetamol no podemos dar tampoco. Ya todo es como, hay hierbita, ya premenstrual, ya está bien. Pero también hay inspectores que a todo, hay que una hierbita para esto. No. Hay que tener también resguardo con eso. Ves a que no hay prohibición como lo hay con los medicamentos que bien lo pudimos ver. Lo otro, algo que es súper importante que el parte de carabineros o aquí en los testigos es importante, la tía del kiosco, el tío del negocio. ¿Por qué? Hay inspectores que no contemplan testigos y eso hay que contemplarlos cuando es de trayecto y a veces dicen, ay, que el seguro escolar ya es válido porque voy a tener testigos. No, chicos, igual hay que tenerlos. No sean ahí como los asistentes de la educación que son como irresponsables, ay, no, no. Y no aplicar por todo tampoco. Y también lo otro que es súper relevante, que en caso de salidas pedagógicas deben ser 100% con motivo educativo. En el caso también de salidas de giras de estudio, que usualmente tienen seguro, no cubre, se podría pedir autorización al Departamento Provincial de Educación, pero tiene que ser con motivo de estudio, o sea, debe existir como haya una parte, pero eso va a cubrir, tiene que ser con motivo de estudios, igual que la práctica profesional, que eso también lo cubre el seguro escolar. Por eso que les va a aparecer hasta el día domingo, si se dan cuenta. Ustedes me dicen si se entiende. Y tenemos acá este procedimiento en caso de incendio que yo lo saqué del PICE, Plan Integral de Seguridad Escolar. Y ahí ustedes tienen un rol que es súper, que pueden estar, que es parte del comité paritario o siendo representante de la educación, participar en el comité de seguridad escolar, informando riesgos, participando, por ejemplo, en el concepto riesgo, que es amenaza, vulnerabilidad y capacidad. La amenaza, algo que nos pasó, vulnerabilidad, algo que nos puede volver a pasar, y capacidad, los recursos que tenemos, tanto riesgos antrópicos como naturales. Riesgos antrópicos que hay que estén robando fuera, por ejemplo. Y metodología IDEP y acceder. No sé si las ubican, cuéntenme ahí en el chat. Análisis, análisis, investigación, y eso uno lo trabaja en el Comité de Seguridad Escolar. Decisiones, evaluación y planificación. Y la aplicación es acceder, que es alerta, alarma. La alarma es cuando uno debe ya evacuar. Coordinación, comunicación, evaluación, decisiones, evaluación secundaria, si es que no nos sale bien, y readecuación. Y eso pasa cuando hay simulacros que no se dan de buena forma. Eso según el PICE. Y yo creo que todos hemos tenido aquí como alertas de incendio, alerta o alarma de incendio. Cuéntenme en el chat si alguno de ustedes tiene manejo de extintores. ¿No? Ah, sí, Natalia, sí. Si ya no es manipulable, cuando ya se encuentra, ya, buenísimo. Cuando ya se encuentra una fase latente, ya, súper bien, súper bien. Ya obviamente no se puede manejar con el extintor. El extintor no es difícil manejarlo. Hoy en día lo tenemos hasta la parte K
Y bueno, si no tuvieran el curso, el establecimiento educacional también por decreto 44 tiene que capacitarlos, igual que con el desfibrilador automático. Entonces, si alguno no lo tiene, no importa. Eso es responsabilidad del establecimiento educacional, tanto extintores como desfibrilador automático para su uso. Si es que, ya, yo quiero que Lucila use el desfibrilador automático, entonces necesito capacitar yo como establecimiento educacional, proveer esa capacitación. Entonces, posterior al manejo de extintor, que uno va a la base en zigzag, tiene que agotar todo el extintor hacia una distancia igual, de al menos 1,5 metros. Se genera esa acción. También la zona de seguridad que está estipulada mediante, ¿se escucha bien, chicos? Que justo se fue la conexión. ¿Ustedes me dicen, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ya, chicos. Ya, muchas gracias. No, no, sí que a veces se iba ya. Y lo otro, sobre todo, decirle a los chicos que no corran, que no griten, que eso es como algo difícil. Por algo también a los inspectores educacionales se les asigna un ciclo, un curso. También ser bien enfáticos en que miren los peldaños, en que vayan hacia el costado derecho, lejos de los ventanales. Otra cosa también que va a ser importante, estar en la zona de seguridad porque esa tiene que tener capacidad para el establecimiento educacional. No reingresar hasta que se nos ordene, y cuando hay alta cantidad de humo, como puede suceder, uno tiene que transitar agachado con las vías respiratorias cubiertas porque recuerden que el aire caliente tiende a alzar. Entonces, por eso hay que avanzar agachados con las vías respiratorias cubiertas, porque ustedes saben que con este intercambio también de aires que están a distintas temperaturas y no existe fuerza de compresión en ese caso, entonces va a subir el aire caliente. En caso de encontrarse en otro sector, les van a avisar para evacuar y llamar a apoderados, que hay veces que ustedes tienen que hacer eso. Siempre utilizar solo escaleras y no ascensores. En el caso de un sismo también, que hoy en día los profesores que vemos en el siguiente segmento, vemos que tienen que alejarse los ventanales los niños, tener aquí no almacenamiento en altura atrás de las salas. Hay veces que eso no se respeta en las salas tampoco, porque eso puede caer encima de los niños. Ellos están abajo de sus puestos, esperan la señal aquí de alerta, alarma, donde ellos acá proceden a realizar la acción y después a por el orden aquí por fila a evacuar por las vías de evacuación, lo cual ustedes van a comenzar a ver, y les cuento que por ley 21.109 ustedes no deberían ver a las personas con crisis de ansiedad, discapacitados, etcétera. Por estatuto, los asistentes de la educación, que hay veces que los establecimientos dicen, ay, no, es que tienen ahí que preocuparse. No, de hecho, lo dice expresamente el estatuto, que deben ser los asistentes de la educación profesionales quienes deben preocuparse de las personas discapacitadas, las personas con crisis de ansiedad, en vulnerabilidad. Eso dice específicamente. Y en este caso, en el subvencionado de particular, que es como más, si ustedes saben, más chip libre en esos casos, porque hay mucha más reglamentación hacia el área pública, allí podrían solicitar, pero recuerden que siempre debe existir una capacitación. Igual nosotros vimos lo de crisis de ansiedad. También decirle a los chicos que eviten el uso de fósforos, encendedores, no reingresar hasta que se les ordene. Si hay, en el caso de los establecimientos del litoral, que evacuar hacia la cota 30 que hay sobre el nivel del mar, el establecimiento educacional debe tener el plano correspondiente para poder evacuar y la vía para poder seguir la ruta también. Eso es en el caso de sismo. Y en fuga de gas, y ahí ustedes me preguntan si hay dudas, etcétera. Ustedes saben que al gas se le asigna un olor, ¿o no? Al metano, al propano, al butano, ¿no? Y es olor para distinguirlo. Apenas ustedes sientan olor a gas, lo primero que hay que hacer es abrir las ventanas para realizar una ventilación natural y proceder a evacuar hacia la zona de seguridad.
Ya, ahí estamos bien. Pero ¿qué es lo otro que pasa? Esto es súper importante. Decirle a los chicos que no utilicen teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo, porque las baterías al ser de litio y al contactar con metano, propano, butano, que tiene cuatro componentes de hidrógeno cada uno, y como el agua que tiene hidrógeno, pues el hidrógeno en particular que al entrar en contacto con el litio explota, eso es súper importante decirle a los chicos. De hecho, ningún simulacro deberían llevar celulares por lo mismo, por fugas de gas. ¿Entienden? O también cuando tú estés utilizando pilas, etcétera, no puedes acá utilizar dispositivos electrónicos, lo mismo que pasa en las bencineras. Es exactamente lo mismo en los componentes periódicos que aquí tienen los elementos que tiene el gas. Entonces ocasiona una explosión y llamar o a la compañía de gas o bien a bomberos para que pueda revisar aquí las cañerías en el caso que corresponda. O bien aquí el gas licuado también, dependiendo de. No sé si se entiende, ustedes me dicen. Y eso por las vías de evacuación. Ustedes me dicen. Ustedes me dicen. Chicos, esperen un poquito. Ya, chicos, ustedes me dicen si hay dudas. Ya, maravilloso. Entonces, chiquillos, yo les había dejado, esto sería el curso, yo les había dejado un tutorial que era de Excel, PowerPoint, etcétera. ¿Lo pudieron ver? Que por tiempo no alcanzaría mucho a mostrárselo, más que nada mostrarles la prueba, eso sí. Pero allí salen varios tips, varias formas de trabajo que ustedes pueden tener para poder desenvolverse en Excel, en PowerPoint, en Word, sobre todo en Excel, que es usualmente el que más se está solicitando. Hoy en día tenemos Copilot, que es la IA adaptada a Excel, inteligencia artificial, y más arriba también aparece como ustedes tendrían que realizar la lista, que es súper fácil. Es súper fácil, es con la función contar.si. Y de hecho ahí sale en el tutorial. Entonces, mire, les voy a poner un ejemplo antes de mostrarles el examen. ¿Qué les pareció el curso? Cuéntenme ahí en el chat. Y, por ejemplo, si tú pones aquí uno y el cero para el ausente, y esto usualmente hay inspectores que trabajan así, entonces contar puntos sí, que esa es la función, y tú seleccionas los rangos, bueno, eso sale, te va a salir eso. Ahí me puedo bajar un momento. Y, espérenme, el rango siempre es la columna. Espérenme, ahí. Siempre es la columna, el criterio, que en este caso, como siempre va a variar en las otras columnas, tiene que estar entre paréntesis siempre el criterio. En este caso, el uno te va a salir 5 y aquí si ustedes pueden darse cuenta son 7. Entonces vas a ocupar el slash y ahí te va a salir el porcentaje. Entonces, si tú quisieras trabajar de esta manera, que eso yo se los agregué al tutorial, lo puedes hacer con formato condicional en nueva regla, aplicar formato a celdas según sus valores, muestran el icono únicamente, entonces mayor o igual a uno. Esto igual sale por si acaso, si por tiempo que no. Y mayor o igual a cero, porque este va a ser el ausente. El ausente va a ser el rojo y el presente va a ser el visto bueno.
Entonces así les va a quedar y después van a poder irlo adaptando para otra planilla, sí. Entonces ahí van a poder crear su planilla de asistencia.